y que aprovechemos a compartir información importante y la podamos tener desde los diferentes puntos de vista. Es que ahora está con nosotros la doctora y nos va a compartir sobre este tema. Sabemos que no es la cantidad en número de pacientes que se atienden mayormente en nuestros laboratorios por los diferentes niveles, pero es importante que refresquemos, en algún momento estudiamos estos conceptos, refresquemos esos fundamentos protésicos, un poco la biomecánica, sabemos los avances que se han dado en este equipamiento protésico para desarticulado de cadera, tanto en los diferentes diseños de cestas pélvicas, pero sabemos que hay cosas que permanecen y que son muy básicas, que tienen que ver con los fundamentos de biomecánica, y eso es parte de lo que vamos a revisar ahora. También estará Juan de ALPS compartiéndonos también un poco de lo que ellos tienen como empresa. A veces es importante que refresquemos un poco y conozcamos estas alternativas que tenemos en el mercado para diferentes niveles y qué es lo que esas empresas nos pueden estar ofreciendo. Y pues Juan también quedará a la orden para que podamos consultarle también si tenemos preguntas sobre esto. Doctora, bienvenida. Yo le cedo a usted ahora la palabra y Buenas tardes. que pueda compartir también su pantalla, si puede hacer la prueba, si se comparte. Vamos a ver, buenas Bueno, que tardes a vamos a todos. cerrar bien la semana y la dejo a usted entonces, doctora, para que nos pueda Gracias, compartir lo Moni. que ha preparado. Gracias, Moni. Hola a todos. Saludos a todos. Veo varios de mis amigos por ahí. Gracias por acompañarnos el día de hoy. La idea es mantenernos pues actualizados con lo que corresponde al manejo del paciente amputado. Como Mónica claramente lo ha dicho, primer agradecimiento a Alf, quien es el que coordina, perdón, todas estas actividades con la mayoría de los ISPOs en Latinoamérica y Centroamérica. Y segundo, gracias a la Escuela Don Bosco por aceptarnos y a los presentes por sacar su tiempo, pues, para compartir el conocimiento con nosotros. Esto es una pequeña revisión de lo que hay de recomendaciones para el manejo del paciente amputado. Si alguien tiene alguna otra sugerencia, algo más que decir, las puertas siempre están abiertas. Por favor, háganlo sin ningún limitante. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar principalmente pues, de lo que son los fundamentos protésicos y la biomecánica del paciente desarticulado de cadera y el paciente con hemipelvectomía. Partiendo de lo que Mónica claramente dijo, no son los pacientes que vemos con mayor frecuencia en la consulta, no somos a los pacientes con que nos estamos enfrentando todos los días en un servicio de rehabilitación, pero son de los retos más grandes que tenemos en pacientes con pérdida de extremidad. Para hacer un pequeño recorderis, entonces vamos a ver pues los niveles de amputación, vamos a recordar lo que es una amputación transfemoral corto. La mayoría de la literatura lo describe como aquella amputación que va por encima de la rodilla y que tiene una longitud menor a 7 centímetros, usualmente medido desde el trocánter mayor. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta esto? Porque a pesar de todos los avances que hemos tenido en tecnología, a pesar de todos los conocimientos que tenemos hoy en día, la recomendación principal es que los transfemorales cortos se manejen como desarticulados de cadera. Esto está dado por que se pierde el brazo de palanca y si no tenemos un adecuado brazo de palanca no vamos a tener un control motor de la prótesis. Entonces, de allí está dada esta recomendación. Con respecto a lo que son los desarticulados de cadera, los hemipelvectomizados y los que han tenido hemicorporectomía, que son muchísimo menos frecuentes, existen unas variaciones claras de cuáles son de las amputaciones a nivel de cadera a las que nos enfrentamos y que existe la posibilidad de que un ortopedista nos entregue con el fin de que hagamos todo el programa de rehabilitación integral. Es importante recordar que el gasto metabólico es una de las cosas que debemos tener en cuenta en los pacientes
Con amputación, el gasto metabólico aumentará en los amputados. Esto estará dado por el nivel de amputación que tenga. La literatura describe que aquellos que tienen una desarticulación de cadera pueden llegar a tener un gasto metabólico entre 200 y 300% más que una persona que no tiene una amputación, Hay que recordar algo muy importante, y es que el aumento de este gasto metabólico era acompañado de un aumento del consumo de oxígeno del paciente, y esto va a estar expresándose en un aumento de la frecuencia cardíaca. Esto va a elevar las frecuencias cardíacas del paciente. ¿Cuál es el punto? Debemos estudiar a un paciente cardiovascularmente y contemplar la posibilidad, ¿sí?, de hacer estudios en el momento en que lo consideremos pertinente, de ecocardiogramas transtorácicos para determinar la fracción de eyección del paciente. Si tenemos que pedir pruebas de esfuerzo bajo dobutamina, porque estos pacientes pues por la amputación no van a poder hacer pues una actividad que les permita hacer un adecuado análisis de una prueba de esfuerzo por ejercicio, ¿sí? Para determinar si estos pacientes realmente van a tolerar el uso de una prótesis. Varias cosas van a afectar este gasto metabólico, generando que sea un poco mayor o cercano a lo que usualmente nos están describiendo, y es cuánto pesa el dispositivo o el equipamiento protésico que estamos manejando en el paciente, la calidad del ajuste, qué tan ajustado, qué tal quedó la suspensión de ese elemento protésico, la precisión que tuvo el ortoprotesista en la alineación de ese elemento protésico, las características funcionales de cada uno de los componentes, tanto el componente articular de cadera como de rodilla, como el mismo pie que se usa. Ya vamos a ver cuáles son las recomendaciones. La capacidad funcional de ese paciente. Recordemos las clases funcionales, que son 5, va de K0 a K4, siendo K0 aquel paciente que no tiene indicación de una prescripción protésica. El K1 y el K2 son los de menor clase funcional, que siempre van a tener una cadencia permanente, y el K3 y el K4 son los más activos, que siempre van a tener una cadencia variable y van a poder superar barreras arquitectónicas. Recordemos que los niños siempre serán clasificados como un K4. Y también esto va asociado a la rehabilitación preprotésica, durante la prótesis y postprotésica. Acá es un llamado claro a que no podemos protetizar a un paciente sin haberlo rehabilitado previamente, porque lo vivo día a día y es bastante difícil intentar entregar una prótesis sin un paciente que ha tenido rehabilitación, que no ha recibido el manejo del dolor. O sea, no vamos a lograr que el paciente haga adaptación protésica, y ahí para allá se va a desencadenar una serie de dificultades que pueden hacer que el paciente finalmente desista de usar el elemento protésico. Debemos siempre ser muy amables con el paciente. Debemos ponernos como en los zapatos del paciente. El paciente se está enfrentando a un cambio corporal muy grande, su apariencia corporal ha cambiado, la forma en que nuestras sociedades, aún nos falta tanta cultura para ver a un paciente amputado como algo normal. Entonces, de allí es que debemos empezarle a dar herramientas al paciente para que logre superar y adaptar y aceptar su nueva imagen corporal. De allí que los programas de rehabilitación integral deben ir de la mano de psicología, y a veces requerimos manejos interdisciplinarios pidiéndole ayuda a psiquiatría. Los pacientes inicialmente, después de los grandes cambios corporales, existe pues la fase de negación, viene la fase de aceptación, una serie de fases de cualquier duelo que básicamente todos vivimos en una pérdida, y el paciente entra en una depresión, entra en una crisis de autoestima, una limitación para sus actividades físicas que previamente realizaba, una insatisfacción de cómo se ve y cómo se comporta ante el mundo. Y esto hace que el paciente pueda entrar en una depresión profunda, y eso nos va a afectar absolutamente todo lo que nosotros como grupo interdisciplinario en rehabilitación queremos hacer. ¿Sí? Entonces, debemos siempre ser muy amables con los pacientes. Algunos llegan bastante demandantes, pero siempre hay que pensar
qué es lo que ha pasado a este paciente y qué es lo que ha vivido como para que llegue como o tan deprimido o con tan pocas ganas de aceptar lo que se le está proponiendo o con altas expectativas. Entonces, ni debemos reducir expectativas ni debemos aumentarlas. Debemos ser claros que vamos en un paso a paso y que pues de lo que hagamos en el programa de rehabilitación, de eso dependerá lo que logremos del control voluntario de la prótesis. Existe algo que se llama el control voluntario de la prótesis. El control voluntario de la prótesis va a tener unos limitantes, ¿sí? ¿Qué va a limitar el control de un paciente sobre su prótesis? La longitud de la extremidad, la conciencia visoespacial que el paciente tenga para maniobrar esa prótesis, la amplitud de los rangos de movimiento o los mínimos rangos de movimiento que debemos preservar en un paciente para lograr un buen patrón de marcha en el amputado, la fuerza muscular, la capacidad y la habilidad que ese paciente adquiera en el proceso de rehabilitación para maniobrar ese equipamiento protésico, el control del dolor, ¿sí? Pero una de las cosas que a veces uno ve que más afecta es la precisión de ser lo más asertivos posible con lo que ese paciente necesita en su prescripción médica. El nivel del control voluntario es lo que le va a permitir pues al paciente maniobrar ese dispositivo protésico y alcanzar el objetivo que él tiene. En esta evaluación no debemos solamente pensar en el equipamiento protésico. Lo primero que vamos a hacer como equipo es iniciar el proceso de rehabilitación preprotésico. Ya después de que alcancemos los objetivos del preprotésico, entramos a analizar qué fracción de eyección tiene, su corazón cómo se está comportando, si está haciendo anginas inestables, si no las está haciendo, y ahí para allá empezamos las prescripciones. ¿Qué tipo de socket le voy a dejar? ¿Qué interfase? ¿Qué mecanismo de suspensión? ¿Qué componente articular de cadera y de rodilla usualmente recomiendan? Ya lo vamos a ver. ¿Cómo voy yo a revisar la alineación de esta prótesis? Y viene algo muy puntual que lo aprendí con uno de mis desarticulados de cadera. ¿Cuál es su principal objetivo con la prótesis? Me llegó un paciente de 30 años que era desarticulado hace 6, con una amputación transfemoral corta realmente, y nunca había logrado adaptarse a la prótesis transfemoral porque le generaba inestabilidad. El sueño de ese paciente era poder caminar una cuadra sin caerse usando una ayuda técnica, pero tener la otra mano libre para tomar a su esposa de la mano. Ese era su sueño, no era nada más. Y cuando llegas, se gasta una cantidad de tiempo significativo en la consulta y se le explica que hay que cambiar lo que él ha concebido los últimos años en prótesis porque necesitamos mejorar la suspensión, que no vamos a lograr estabilidad si no tenemos un componente articular de cadera, que necesitamos que abra la mente y que se permita conocer algo nuevo en prótesis. Se empieza este proceso, el paciente es llevado a una rehabilitación antes de hacer el cambio de la prótesis. Se realiza el cambio de la prótesis y se ajusta a una prótesis desarticulada de cadera según las recomendaciones que ya les voy a mostrar. Se hace una rehabilitación postprotésica para enseñarle al paciente cómo activar la articulación de cadera, cómo activar la articulación de rodilla, cómo hacer que funcione cada una sincrónicamente. Y finalmente el objetivo del paciente se logra. Camina mucho más de una cuadra con prótesis, con una ayuda técnica contralateral, pero lo que él más soñaba era tomar a su esposa de la mano. Esto se logra. Tan así nos fue bien que el paciente terminó abandonándonos en el programa de rehabilitación, que por cierto ya debe estar por llegar porque se fue y dijo, no quiero nada más porque siento que no necesito nada más. Se le explicaron muchas cosas que tenía que seguir haciendo, como fortalecer toda la fuerza, todo su grupo muscular abdominal y todo el core pélvico, porque de ello va a depender cómo maniobran pues las prótesis, los desarticulados de cadera. ¿Qué importancia va a tener la orientación y el ajuste del socket? Como siempre lo hemos hablado, toda la prótesis es importante, pero acá el rey y el señor siempre será el socket. ¿A quién le demos el socket? Al ortoprotesista. A que tenga la habilidad y la capacidad de dejar un socket que se ajuste adecuadamente
que ofrezca estabilidad, que ofrezca confort, que le permita ajustar todos los defectos de empuje que encontremos durante la marcha, ¿sí? Y de ahí para allá, a partir de él, podremos hacer pues todo lo que corresponde a la maniobrabilidad de un equipamiento protésico. Es vital que un socket sea estable. Si el socket queda grande, medio lateral, si queda grande en AP, si en antero posterior, si el socket no se ajusta exactamente digamos, en los desarticulados de cadera, a las crestas ilíacas, si no hace un adecuado ajuste contralateral, el paciente indefectiblemente va a tener inestabilidad en el socket y eso ya lo va a llevar a una pobre adaptación a la prótesis. Entre mayor control voluntario tenga el paciente, mientras mejor rehabilitación y mayor alcance de los objetivos de los programas de rehabilitación el paciente alcance y el socket queda adecuadamente ajustado y alineado, lo vamos a lograr. Y entre menos control voluntario tenga, más pobre ajuste del socket tenga, más inestabilidad del socket presente, el paciente se va a sentir inestable, va a colapsar en flexión, va a definitivamente abandonar el equipamiento protésico. Una pequeña introducción, más o menos el 2% de todas las amputaciones en el mundo corresponden a desarticulados de cadera. Realmente son menos frecuentes, siendo la más frecuente actualmente el transtibial. Se dice más o menos que los pacientes en un 80%, los pacientes que tienen una desarticulación de cadera, la principal causa fue un tumor óseo, ¿sí? Las personas pues que tienen una edad media de desarticulación de cadera logran caminar aproximadamente, caminan mejor que un paciente adulto mayor, ¿sí? Pero con un 40% menos de velocidad que una persona que no está amputada. Y en los pacientes adultos mayores ellos terminan descubriendo que su fatiga y la maniobrabilidad a veces del equipamiento protésico, si no son bien rehabilitados, les cuesta tanto que ellos se empiezan a dar cuenta que su gasto metabólico y su fatiga es menor en un sistema de movilidad y posicionamiento. Entonces, como equipo interdisciplinario debemos determinar en qué momento, qué indicaciones, cuándo prescribimos una prótesis. ¿Qué indicadores de éxito vamos a tener? El ajuste exitoso del socket en el paciente desarticulado de cadera va a ser como uno de los fundamentos para lograr el control, pues, de ese equipamiento protésico. La motivación que como grupo de rehabilitación le demos, el equilibrio que alcance ese paciente en monopodal, la fuerza del core pélvico, ¿sí? Así como la fuerza de todos los músculos abdominales y de los lumbares, ¿sí? La tolerancia de la carga de peso en la región isquiática, ¿sí? Pero además de eso, el control del dolor. No podemos prescribir una prótesis si el paciente tiene dolor, porque no importa qué haga el ortoprotesista, vamos a fallar en la adaptación de esa prótesis. Pero sobre todo, el trabajo interdisciplinario hará que logremos con éxito la adaptación y la maniobrabilidad de un equipamiento protésico tan complejo como es un desarticulado de cadera. Siempre hay que partir del hecho de que aquel paciente amputado transfemoral corto debemos considerarlo, manejarlo como un desarticulado de cadera. Y desde la misma consulta se le debe explicar al paciente que su brazo de palanca es tan corto que no vamos a lograr una adecuada adaptación y estabilidad del socket si no le prescribimos un componente articular de cadera. Hay que explicarle que su cadera está allí, pero su brazo de palanca es insuficiente para mover la extremidad que estamos pretendiendo pues protetizar. Hay que explicarle al paciente la importancia de mantener un peso corporal siempre, siempre, siempre continuo. Algo que yo siempre le digo a los residentes es, se pesa el paciente, si es amputado unilateral, se pesa sin prótesis,
se pesa, siempre debemos tener la misma pesa en el consultorio, pero además de eso me coloca siempre la fecha al frente. Y ahí es cuando yo realmente puedo hacerle seguimiento si el paciente me está haciendo oscilaciones muy grandes de peso, porque eso me va a afectar la suspensión del socket y la tolerancia al uso del socket, sí, o si el paciente realmente es un paciente juicioso que vive preservando pues su peso y eso nos va pues a facilitar la adaptación protésica y ir haciendo esos pequeños ajustes del socket según necesitemos. Algo muy importante es que el paciente tenga un muy buen equilibrio monopodal. Todos los pacientes amputados requieren equilibrio monopodal, pero el paciente desarticulado de cadera debemos reajustarlo notoriamente, ¿sí? Y trabajar muy fuerte en ello porque pues de esto dependerá el equilibrio durante la marcha. Debemos cuando evaluemos al paciente ver si tenemos tejidos redundantes, si tenemos cicatrices invaginadas, adheridas a planos profundos, ¿sí? Porque esto va a requerir que el ortoprotesista haga una mayor contención y ajuste ese tejido redundante para lograr distribuir las fuerzas y que el paciente haga la carga para poder durante la fase de apoyo tener la mayor estabilidad. Hay que revisar siempre la tuberosidad isquiática del paciente y revisar si tiene tolerancia a la carga o revisar si es un paciente de un trauma, si tuvo fracturas, si tiene dolor, si es importante ver que esta parte sea muy estable. Revisar qué tanto tejido glúteo tenemos, ¿sí? Porque esto nos va a generar el amortiguador pues para la carga axial en el desarticulado. Y pues siempre revisar todas las estructuras óseas que nos queden y ver que estén estables para si no es así, empezar a buscar soluciones para lograr el ajuste adecuado pues del socket. El socket, como ya se los decía, es pues acá el rey de la situación. Si no hacemos un socket ajustado en los amputados, de ahí para allá ya vamos a tener grandes problemas. Otra cosa a las que me he enfrentado últimamente es, por favor, hagamos el molde del socket y entreguemos la prótesis casi inmediatamente en menos de 45 días de elaborado el último socket o tomado el molde para elaborar el socket. ¿A qué va este punto? Que en algunos países está pasando que hoy hacemos el socket, hoy hacemos el molde por las limitantes de todo el sistema de seguridad en salud, por el mismo paciente que a veces se pierde y no asiste a los seguimientos, terminamos entregando los socket 3, 4 meses después y claramente la suspensión va a terminar cambiando un mes después de haber cambiado el socket y nos vamos a enfrentar pues a que acabamos de entregar un socket y ya tenemos que hacer el cambio del socket, entonces siempre como grupo interdisciplinario tener una buena comunicación y el fisiatra que está haciendo la recepción del elemento, preguntar, discúlpame, ¿cuándo tomaste? Hoy es 4 de marzo, ¿cuándo tomaste pues el molde del socket? No, se tomó el 1 de febrero, listo, perfecto, vamos a la entrega. Los diseños de socket serán los más apropiados según lo escriba la literatura, según tenga la habilidad del ortoprotesista. Hay ortoprotesistas con grandes habilidades para hacer modificaciones de socket que permiten un ajuste anatómico bastante interesante, que haga una muy buena contención de los tejidos, que haga una muy buena suspensión antero-posterior, ya que de la retroversión pélvica va a depender va a ser uno de los requisitos para la activación de la flexión y la extensión del componente articular de cadera y que haga una muy buena contención entre las crestas ilíacas, porque de esa buena suspensión que se genere va a haber una estabilidad pues en la fase del balanceo y no va a sentir pues el paciente que la prótesis prácticamente se le está saliendo por alguna razón. Hablando con respecto a la recomendación de los pies, hoy por hoy nosotros tenemos la suerte, la fortuna de usar prótesis modulares. Sí, esto nos va a permitir hacer los cambios y los ajustes de cada uno de los componentes de manera independiente sin cambiar toda la prótesis si no es necesario. Usualmente antes usábamos en los desarticulados de cadera y lo alcancé a ver piezage o un pie monoaxial.
o algunos pies multiaxiales, pero realmente la recomendación de la literatura es usar pies con respuesta dinámica en fibra de carbono. Esto está dado a la gran amortiguación que estos pies dan y a la activación y facilidad que le va a permitir al paciente el retorno de energía, llevar la rodilla a una flexión según pues el comportamiento que tenga la rodilla y la cadera a ese momento de flexión cuando haga ese retorno de energía. Entonces, es supremamente importante. Yo sé que en algunos países, nosotros que estamos en vías de desarrollo es mucho más complejo, pero pues si vamos a arriesgarnos a protetizar un paciente desarticulado de cadera, creo que debemos arriesgarnos con todo lo que corresponde a la literatura para lograr el mejor resultado. Con respecto a los componentes de rodilla, la recomendación es usar rodillas policéntricas. Esto está dado a la facilidad que le permite al paciente la activación de la flexión, ¿sí? Y el control de la extensión, tanto en la fase de balanceo como en la fase de apoyo. Dentro de las rodillas policéntricas tenemos pues las que son mecánicas y las que son por fluidos. La recomendación es usar mecánicas en los que son de bajas clases funcionales K1 y K2 y usar por fluidos idealmente hidráulicas las K3 y las pacientes K3 y K4. Esto está dado por ese juego que vamos a tener entre el pie, el componente articular de rodilla y el componente articular de cadera. En algún tiempo se tendió a usar la rodilla de bloqueo a la carga. En este momento se considera o no es una de las recomendaciones que se dé. Esto está dado que cuando el paciente hace esa fase de carga del muñón e intenta hacer esa retroversión pélvica, lo que va a terminar generando es una carga de peso y un bloqueo de la rodilla por esa carga de peso y el paciente no va a lograr realizar la flexión de cadera. Esa es la razón sustancial por la que hoy por hoy nos recomiendan usar rodillas de bloqueo a la carga. Ya en pacientes con mucha más actividad, otros tipos de paciente logran o sugieren hasta el uso de rodillas por microprocesadores. Ya me parece que es algo que se puede discutir, depende de la edad, depende de la actividad previa del paciente, depende de su clase funcional. Yo creo que depende de un análisis muy exhaustivo de la historia clínica para considerar la prescripción de una rodilla por microprocesador. Con respecto a las caderas. Los componentes articulares de caderas no han cambiado sustancialmente con respecto a lo que eran hace años. Han tenido cambios muy pequeños. Algunos han tenido cambios pequeños pero significativos. Hoy por hoy tenemos las rodillas hidráulicas con control a la flexión y asistencia a la extensión. Y esto nos facilita de cierta manera cómo se va a comportar la rodilla. Hoy por hoy la recomendación para los pacientes con desarticulación de cadera es el uso de caderas hidráulicas. Existen en su momento las caderas que van pues por debajo del socket, en la parte inferior del socket, que han entrado en desuso desde hace un tiempo dado pues la exigencia metabólica que le genera al paciente lograr activar este tipo de rodillas, pero la simetría adicional que le genera al paciente cuando hace sedente, le genera pues una basculación pélvica del lado sano y esto termina generando compromisos en columna. Hoy por hoy se prefieren las rodillas para desarticulado de cadera. La recomendación son rodillas hidráulicas anteriores con asistencia a la extensión y esto le permite y le facilita al paciente la maniobrabilidad y la activación de la misma. Algunas traen cositas bastante interesantes que permiten el ajuste a la aducción, a la abducción, otros permiten un poco más de ajuste a la flexión y a la extensión, más para pediátricos, pero pues esto le va a permitir al paciente una mayor facilidad para la activación del equipamiento protésico que estamos manejando. Recuerden que esto es una combinación. Si van a poner una cadera hidráulica, que sería la recomendación, no pueden poner un pie tipo Sage.
porque la cadera hidráulica no se va a comportar de la manera que estamos esperando que se comporte. Y eso está dado por la rigidez del pie tipo Sash. Si no tenemos un pie que nos genere un retorno de energía para facilitar en la fase de prebalanceo la activación de la flexión de rodilla, no vamos a lograr la activación de la flexión de la cadera por más retroversión pélvica que el paciente haga. Entonces, este juego es supremamente importante de correlacionar y equiparar que si estoy usando algo hidráulico no me puedo ir a un pie tan básico, ¿sí? Ya hay pacientes pues con otras características, pero las recomendaciones hoy por hoy son estas. Y hoy por hoy no voy a hablar de marcas específicas, no estoy acá para hablar de rodillas específicas, pero hay unas rodillas bastante interesantes que tienen una construcción helicoidal hoy en día y hasta permiten, cuando el paciente está en esa fase de balanceo, hacer algo de rotación externa por el comportamiento de la rodilla para controlar esa rotación interna que tiende a hacer el muñón durante esa fase de balanceo, y eso le permite una mayor alineación durante la marcha al paciente. Hay que tener consideraciones en la altura, ya vamos a darnos cuenta más adelante cuando hablemos de la biomecánica de la marcha del desarticulado, las razones por las cuales debemos tener en cuenta. La recomendación es usualmente dejar en el desarticulado de la cadera 10 milímetros más corta la prótesis, y esto está dado porque el paciente siempre va a sentir la prótesis un poco más larga, y uno de los mecanismos de suspensión, así la prótesis no esté larga, el paciente siempre la va a sentir un poco más larga, ¿sí? Y a pesar de que hayamos la prescripción con todas las recomendaciones anteriores, esto va a pasar, el paciente va a tender a hacer algo de vaulting o de jumping cuando esté en la fase de balanceo de la extremidad sana. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque si dejamos exactamente en el desarticulado de cadera, solo aplica para desarticulado de cadera y hemipelvictomizado, dejar la prótesis 10 milímetros más corta, solo en ellos dos. En el resto debemos buscar que los pacientes queden alineados y siempre usar una plantilla contralateral en la extremidad anatómica para compensar pues todos esos valgos que el paciente tiende a hacer. La interfase en el desarticulado de cadera debe tener 4 propósitos fundamentales. 1, el soporte coronal adecuado, que haga un adecuado ajuste antero-posterior, porque eso le va a permitir, por la retroversión pélvica, hacer la activación de los componentes articulares del equipamiento protésico, hacer el ajuste adecuado de las crestas ilíacas. Esto le va a permitir una buena suspensión pues, al equipamiento protésico, que sea confortable, ¿sí? Y que el paciente tolere la carga de peso. Esto es importante, no solamente analizarlo en bípedo y cuando el paciente está haciendo marchas, sino siempre en los desarticulados debemos sentar al paciente en una silla que le permita mantener su cadera a 90 grados para revisar que las regiones superiores del socket no le hagan presión en los arcos costales. Lo he visto y pasa con bastante frecuencia, entonces a veces nos toca bajarle un poquito la altura para que el paciente tolere la prótesis en sedente. Hoy por hoy tenemos muchos tipos de interfaces. La idea es usar la interfase más flexible y confortable sin perder el mecanismo de suspensión idealmente. Cada uno pues ya depende de lo que tenga disponible en sus países. Y las configuraciones pues del socket no han cambiado sustancialmente. Tenemos muchas propuestas. Dentro de las propuestas que he leído en la literatura que se plantean es hacer configuraciones anatómicas con mecanismos por vacío. Se ha intentado usar lo que son liners para desarticulado, pero realmente todavía no hay una evidencia científica que haga la recomendación del uso de estos elementos, porque se han tenido limitantes con los mecanismos de suspensión. Entonces, las recomendaciones hoy por hoy siguen siendo lo que ya venimos usando en técnicas,
que es el socket pues, que desde el inicio estamos usando, que es el canadiense, con ciertas modificaciones según la habilidad de cada uno de ustedes, que son pues los más expertos, yo sé, realizando reajustes en este tipo de socket. Tenemos los que los configuran tipo bivalvos, tenemos los que hacen la suspensión contralateral a la cresta ilíaca. A veces hay que poner, hacer reajustes, evitar a toda costa usar en los socket cuñas. Eso sí, no, yo no acepto, por ejemplo, socket con cuñas. No es lo que, si usted está entregando un socket nuevo, no tendría por qué tener una cuña. Entonces, son de las cosas que poco me gustan, aunque pues dicen que en los desarticulados de cadera se pueden hacer ciertos reajustes, pero yo evito a toda costa usar pues lo que son cuñas. Y además recuerden que después de que configuremos el socket en fibra de carbono, si la fibra de carbono no es termodilatable, ¿no? Sus fibras se van a abrir cuando las vuelvan a calentar, entonces el socket ya va a perder ciertas de su capacidad de resistencia. Otra de las cosas que se está intentando hacer es coger todos los tejidos y envolverlos en un tejido plástico que los contenga en aquellos lugares donde tienen la capacidad de hacer socket por 3D. En Colombia solamente hay unos lugares donde se hacen socket por 3D, el costo aún es elevado. No son los sockets que estemos prescribiendo día a día, pero pues según la disponibilidad de cada uno de ustedes en su país, pueden hacer uso del mismo. Básicamente, estas son las configuraciones que tenemos para socket en los pacientes con desarticulación de cadera o hemipelvictomizados. El socket básico, pues que ya conocemos, la carga de peso va a ser la tuberosidad isquiática y en la musculatura glútea, una buena adaptación pues y ajuste a la tuberosidad isquiática y la cobertura de las crestas ilíacas. Otros ya por su entrenamiento hacen configuraciones tipo diagonal y en las hemipelvectomías ya es un poco mucho más complejo. Los que tienden a ser un poco más rígidos, la tolerancia a veces tiende a ser menor, pues porque ya estamos haciendo pues compresión de vísceras abdominales, dado que hemos perdido el tejido óseo y hacer carga de peso allí a veces puede llegar a generar dolor y molestia y la aceptación de los pacientes es menor. Con respecto a la alineación protésica, existe básicamente una línea de carga. ¿Me confirmas, Juan, si se ve el mouse, porfa? La flecha del mouse. Se ve perfecta la fecha del mouse. Sí, la línea Gracias, también. Juan. Gracias. Entonces, ahí existe una cosa que se llama la alineación, todos la manejamos, la alineación de banco, que es cuando estamos pues configurando el elemento protésico solo, la estática, que es cuando estamos evaluando al paciente, y la dinámica cuando lo vemos caminar. Y tenemos que reajustar a las necesidades del paciente. ¿Qué dicen las recomendaciones con respecto a la alineación protésica en el desarticulado de cadera? Hay dos, básicamente. Una que es como la vieja guardia y otra que es como un poco más contemporánea, más moderna, pero las dos funcionan. Eso depende del gusto de cada uno. Desde que el paciente no colapse durante la fase de apoyo en flexión, vamos perfecto. Entonces, una de ellas hace la recomendación, más o menos que va a una línea cadera, rodilla, talón. La línea, la parte proximal de la línea va a pasar por el eje articular de la cadera, va a pasar va a pasar por el eje articular de la rodilla, teniendo en cuenta que cada una de las rodillas que manejamos tiene unas recomendaciones. Nosotros tenemos aproximaciones a ciertas rodillas, sí, pero cada una de las rodillas tiene un eje articular dependiendo de cómo fue creada, de la cantidad de ejes que maneja y del tipo de mecanismo, ya sea mecánico o por fluidos, ya sea hidráulica o neumática, va a tener un eje diferente. Eso están las recomendaciones de cada uno de los fabricantes, ¿sí? Y esta línea de carga va a pasar atrás del talón. Eso va a generar un momento de extensión en la rodilla, en la cadera, ¿sí? Y va a mantener estable el tobillo del paciente. Esto va a evitar que el paciente colapse en flexión cuando esté en bípedo. Otra que es como la más moderna, la más reciente, sin que sea tan nueva, pues, que la más contemporánea que tienden a usar, es una línea de carga que va a pasar
a través del socket del paciente por detrás de la rodilla, generando un momento extensor de la cadera por delante del eje articular de la rodilla, generando un momento extensor de la rodilla y por delante del tobillo ligeramente, como en la unión del tercio posterior con los 2 tercios anteriores. Esta línea de carga va a generar una seguridad en la fase de apoyo o en el bípedo del paciente porque está garantizando que la fuerza de reacción a piso genera un momento extensor en cada uno de los componentes articulares. De allí que el paciente no tendría por qué colapsar cuando esté en bípedo o en la fase de apoyo, básicamente. Hay que recordar que el componente articular de cadera usualmente tiende a dejarlo con 5 a 10 grados de rotación externa. Eso está dado pues por la rotación externa del miembro inferior que todos tenemos de base anatómicamente. Y vamos a revisar un poco de cómo hace el paciente en la biomecánica de la marcha del desarticulado para mantener un buen patrón de marcha dentro de lo que cabe al ser desarticulado de cadera. Vamos a hablar de la mayoría de las fases de la marcha. La primera será el contacto inicial. Recordemos que el contacto inicial de cualquier paciente que no esté amputado va a ser en talón, como podemos verlo a este nivel. Lo que va a pasar en este momento es que vamos a trabajar con fuerzas de reacción a piso siempre. La fuerza de reacción a piso pasará básicamente por detrás del tobillo, generando un momento de plantiflexión para llegar al momento de respuesta a la carga. Va a pasar por el eje articular de la rodilla, manteniéndola estable, y va a pasar ligeramente por detrás del eje articular de la cadera, manteniendo pues la estabilidad y evitando el colapso en flexión del paciente. Si ahí configuramos una prótesis sin que nos ofrezca un retorno de energía o una amortiguación adecuada del talón, vamos a tener una respuesta a la carga tan rápida que el paciente automáticamente, el vector de reacción a piso va a trasladarse detrás de la rodilla llevándolo a un colapso en flexión. Por eso es que la mayoría de los pacientes que tienen un pie o no tienen la configuración adecuada del equipamiento protésico desarticulado tienden a colapsar en flexión de rodilla o a caminar exclusivamente en el talón buscando esta estabilidad, ¿sí? Y teniendo un vicio postural de la marcha terrible porque su miedo a colapsar y caerse siempre va a estar ahí latente. En la respuesta a la carga, el centro de masa siempre va a permanecer pues posterior a la línea de reacción a piso. ¿Sí? Esto va a generar que la extremidad protésica haga una ligera rotación externa y que la cadera pueda comportarse en extensión. ¿Sí? Es supremamente importante, ¿sí?, que el ajuste del socket esté adecuadamente para que genere confort y que el pie no haga una plantiflexión rápida. De allí la importancia de que sea un pie en fibra de carbono para que pueda hacer esa reserva de energía para después hacer pues el retorno de la energía. Si usáramos un pie tipo Sash, lo que va a generar es una plantiflexión rápida con el colapso en flexión. Es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta. Y otra de las cosas acá es la recomendación. Es una rodilla, si es un paciente activo K3, K4, usar una rodilla por fluidos tipo hidráulica, ¿sí? Le va a permitir a la rodilla mantener ese control de la extensión durante esa respuesta a la carga para pasar a la fase de apoyo. Durante pues la fase de apoyo, la línea de reacción a piso se va a trasladar, ¿sí? Va a pasar por delante del tobillo generando un pequeño momento dorsiflexor, va a pasar por delante de la rodilla generando un momento extensor y va a pasar por detrás de la cadera generando un momento extensor, ¿sí? Acá es cuando debemos tener en cuenta que si el juego de estos 3 elementos del equipamiento protésico no son congruentes, el paciente no va a lograr una estabilidad adecuada, ¿sí? Existe una cosa que se llama la alineación voluntaria, que es a veces cuando los pacientes tienen muy poco control de este momento, es dejar el eje de la rodilla un poco más atrás, ¿sí? De la línea inicial que les mostré,
de la alineación básica. Eso va a mantener al paciente un poco más estable en la extensión. Pero ojo, porque eso va a hacer que le cueste al paciente una mayor, le va a agregar dificultad para la activación de la flexión de la rodilla. Entonces son cosas que debemos tener en cuenta. Acá ya va a empezar a migrar el centro de masa hacia adelante, lo que le va a permitir la progresión del paso al paciente. Durante el apoyo final, el paciente debe estar absolutamente erguido, ¿sí? Y la fuerza de reacción a piso va a pasar pues por delante del antepié, ¿sí? Va a pasar por delante de la rodilla y por detrás de la cadera. Allí está el momento extensor. Y acá viene uno de los momentos que más debemos enseñarle al paciente, la fase de prebalanceo. En la fase de prebalanceo van a haber dos cosas básicas. Una, el paciente tiene que llegar hasta la punta del pie. Si los pacientes no llegan hasta la punta del pie, los componentes articulares de rodilla no se van a activar, ¿sí? Pero además de eso, en el desarticulado, el paciente tiene que empezar ese movimiento de retroversión pélvica para lograr empezar a activar lo que va a ser la flexión de la cadera, ¿sí? Entonces, esto es uno de los momentos que más rehabilitación nos va a tomar. Cuando el paciente está desarticulado, esta es una de las cosas que más le va a costar, llevar a flexión rodilla y llevar a flexión cadera. El clearance, ¿sí? Que es el espacio que tenemos entre la suela del zapato y el piso, sí, que usualmente debe ser de 15 milímetros, está muy reducido. El paciente siente que la punta del pie le queda rezagada contra el piso y que eso lo va a enredar y lo va a hacer caer. De aquí que el paciente tome esa costumbre de estar haciendo jumping para no caerse. Y pues ya en la fase de prebalanceo, la cadera va a estar pues a tope, va a estar neutra la parte del muslo y empiezan a activarse todos los mecanismos internos de la rodilla, al ser una rodilla por fluidos, para facilitar y asistir la extensión, ¿sí? Dependiendo del tipo de rodilla que estén usando, ¿sí? Y acá es pues cuando viene la fase de balanceo. En el balanceo medio es donde vamos a ver pues el jumping del paciente. En la deambulación de una marcha normal alcanzamos grandes grados de flexión. La rodilla, la cadera, el tobillo se queda neutro. Es una cadena cinética que nos va a permitir pues superar el piso. Este es el momento en el que el paciente siente que la punta del pie queda rezagada, el pie protésico y que se va a caer. Esta es una de las razones por las que las recomendaciones indican que las prótesis para desarticulado de cadera queden 10 milímetros más cortas en estos pacientes. Y básicamente eso. Y ya vamos a hablar de un complemento, como siempre, de mi amigo Juan, los liners para transfemorales. Voy a hacer una pequeña introducción. Recuerden que hoy por hoy la revolución es usar liner. También es que no es para todo el mundo como todo, pero sí es la recomendación inicial, el confort, el mecanismo de suspensión, la tolerancia al elemento protésico también está dado por la interfase, pero pues el rey siempre será el socket, entonces para tenerlo en cuenta tendremos mecanismos subatmosféricos, mecanismos mecánicos, ya vamos a ver pues con Juan esto. Y básicamente pues los parámetros biomecánicos del estudio que Juan ya les va a hablar. El pistoneo que ustedes ya lo conocen. Uno de los artículos más interesantes que siempre me he leído y que siempre se los recomiendo, aprende uno un montón ahí en ese articulito. Y ya, la bibliografía. Por ahora eso. Mi correo electrónico siempre disponible, este año con una excepción a la regla. Entre semana de lunes a viernes hasta las 4 de la tarde, excepto que estemos en una charla. Y los fines de semana ya no respondo correos electrónicos. Eso está dado porque creo que nos dejamos invadir tanto por la virtualidad que no estamos respetando los tiempos de nuestras familias y me parece que debemos valorar el tiempo que tenemos en casa. Entonces, llega un momento en que también necesitamos aprender a dejar el trabajo en el trabajo. Recomendación personal para este año. Lito. Espérate.
Muchas gracias, doctora, por compartirnos un resumen. Ha navegado por amplia bibliografía que tenemos, pues dice que nos hacen referencia de estos parámetros, aspectos biomecánicos, y agradecemos ese resumen que nos ha presentado de estos equipamientos de desarticulados de cadera específicamente. Como usted mencionaba, quizás no son los que siempre nos llegan, pero quizás en algún momento nos puede llegar. Y si no tenemos todo eso muy claro, lo que vamos a hacer es frustrar al paciente con el producto que le podamos entregar y frustrarnos nosotros también como ortoprotecistas si no pudimos brindar el producto que queríamos. Vamos a dejar un espacio para que ustedes puedan ir colocando sus preguntas si las tienen para la doctora, y mientras tanto le vamos a dar el espacio a Juan para que nos comparta. Ya la doctora nos dio ahí unos indicios de qué es lo que Juan nos va a compartir. Así es que, Juan, bienvenido. El tiempo es tuyo y te dejamos para que nos compartas la pantalla y vamos a estar pendientes con las preguntas que nos van dejando. Buenas tardes, Mónica. Muchísimas gracias a ti y a la Universidad Don Bosco. Además, a la doctora Chivatá por una excelente presentación. Voy a dar una breve presentación de un poquito la historia y algunos materiales, algunas características, sobre todo el tipo de indicaciones, preindicaciones, para qué tipo de pacientes, en qué situaciones conviene usar algunas combinaciones de materiales. Y bueno, ahí empezamos. Perdón, un segundito. Esta parte, ¿dónde está? Aquí, bien. Bien. Disculpen. Ahí está. Genial. ¿Confirmo se está viendo la presentación? Sí, Juan, sí se está viendo. Genial, muchísimas gracias. Bueno, esta tarde vamos a hablar sobre los mecanismos de suspensión e interfase y vamos a dar un poquito de resumen, que es algo también muy importante, qué herramientas y qué tenemos para el manejo del volumen. Yendo un poquito a la historia de los materiales, es interesante ver cómo evolucionó durante el tiempo, en los últimos 30 años. Originalmente en los 80 había una tendencia bastante grande al uso de materiales más rígidos, tipo el pelite y la silicona. El objetivo, el motivo de estos materiales era proporcionar una muy buena suspensión, pero se perdía un poco la consideración del confort para el paciente, porque solían ser materiales bastante rígidos y era muy difícil de colocar y sacar o de revertir. Esta necesidad dio que se utilizaran nuevos tipos de materiales, nuevos tipos de gel, y bueno, sobre todo en los 80 se empezó a ver otras variedades y otras opciones. Desde el punto de vista de ALPS, en 2016 ya lanzamos lo que nos faltaba en ese momento, la verdad, era, si bien había un material muy bueno que es el gel, copolímero, nos faltaba un material un poquito más para pacientes más activos, los K3, las K4, con lo cual se creó desde 2016 un gel con alta densidad, que ya lo vamos a ver en más detalles, que se estira menos, por tanto, da un mayor control y da una mayor seguridad, sobre todo cuando hay una actividad que lo requiere. Algunas de las características de nuestros geles, de los geles de ALPS, es que una cosa que siempre se lo ve y lo comentan los pacientes, es cuán confortable es. Es algo muy, muy confortable. Otra es que es uno de los materiales que más se estira. Es muy fácil de estirar. En algunos casos se llega hasta doblar el largo inicial o el espacio inicial del material. Otra característica es que tiene una versatilidad extrema, con lo cual se ajusta muy bien a las distintas formas del muñón. Y el uso universal significa que se puede utilizar para todo tipo de pacientes. Eso ya lo vamos a ver un poquito más detalle, que recomendamos para qué tipo de pacientes y situaciones. Otra característica que es fundamental cuando se utiliza un sistema de suspensión, particular un liner, es reducir la fuerza de ensayamiento de fricción. Eso porque va generando cicatrices, va lastimando el muñón. Es importante utilizar materiales que no generen una fricción. El gel de ALPS
Sí, me disculpen que no los tengo físicamente conmigo, pero bueno. Tiene una característica que los que lo conocen es un polvito blanco que tiene lo que se llama el antioxidante. ¿Qué son estos antioxidantes? Son los radicales libres que neutralizan los grupos hidroxilos. Lo que acontece es, en las primeras 3 semanas, el paciente usuario utiliza el liner y en la piel a veces se va transpirando. Esa transpiración hace que el aceite del mismo liner, es como un aceite, se va incorporando a la piel y ayuda a la mejora. Sobre todo, ya vamos a ver específicamente en 3 casos, en esas primeras 3-4 semanas. Otra característica interesante de este tipo de material que tiene el módulo de elasticidad más alto, por lo cual genera un mayor confort en los pacientes. Y son hipoalergénicos, lo que se ve que son sumamente agradables a la piel. Aquí vemos cómo se estiran, caso nuestra colega Julia, serio, es un Easy Liner Super Stretch, fue un desafío a ver si ella podía entrar dentro del liner y bueno, y lo ganó ahí el desafío. Acá vamos a ver los 3 casos. Tenemos un caso, se ve claramente el muñón, que tiene una diabetes severa, el paciente es dependiente de insulina y tiene una vasculación bastante comprometida. Se ve como en 3 semanas el muñón se mejoró totalmente por el antioxidante y a través de la transpiración. Tenemos otro caso, que un paciente con dermatitis, como en solo 1 semana, se le mejoró bastante, le redujo el nivel de la dermatitis. Y otro caso, un paciente que utilizaba un liner de silicona y esa fricción, por eso hablamos de la importancia de tener poca fricción en el material, le produce una reacción y al utilizar un material que no genere ese tipo de fricción, se le recuperó bastante y que además ayuda con los antioxidantes, se le recuperó el muñón significativamente. Ahí ya lo vemos en más detalles, con distintas fotos, cómo fue mejorando en 1 semana y luego en 3 semanas. Vemos cómo la dermatitis, varias de las etapas en esta semana, y 4 semanas como con el antioxidante se mejoró el paciente. El liner que utiliza este antioxidante es el ALPS, el Easy Liner. Tiene un tejido con elasticidad vertical y horizontal muy amplia. Es muy interesante tocarlo y sentirlo y lo estiras muy fácilmente y se ve cómo se estira horizontalmente y verticalmente. Y como decíamos, esto es un material, por el tema del antioxidante, que es ideal para todos los pacientes con bajo nivel de actividad. Eso siempre lo aclaro, por favor, con de bajo, K1, K2, nunca ponerle un K3. Muy bajo nivel de actividad o bajo, y que sobre todo que tienen problemas de la piel, cicatrices o muñones bastante difíciles. ¿Sí? Una alternativa ya cuando tenemos un paciente con una piel más suave, está la posibilidad de trabajar con el General Purpose Liners. Uno de los beneficios de este tipo de liner es que al tener no genera una mayor elongación y esto nos ayuda también a no restringir el flujo sanguíneo. Este tipo de liner es ideal también para pacientes de bajo nivel de actividad, estamos hablando del K1, K2, sobre todo tiende a ser usado por geriátricos porque es bastante fácil de ponerlo y sacarlo, calzarlo y quitarlo. El tipo de material tiene un copolímero, tiene un grip gel, que es una textura pegajosa que ayuda a que no se enrolle. Y como dijimos, para pacientes de bajo nivel de actividad. Bueno, ahora viene desde 2016 el gel de alta densidad, esta nueva fórmula de gel. La característica es que se estira bastante menos, se sigue estirando más que la silicona. Ya vamos a ver el tema también de la silicona, más detalles. Pero comparado con el gel, grip gel o el gel con antioxidantes, se estira bastante menos. O sea, es ideal para pacientes de mayor nivel de actividad porque nos da una mayor firmeza, control y estabilidad. Sí.
Acá tenemos varios de nuestros embajadores, Fabio Secchi de Italia, él hace todos deportes acuáticos, Firi corre y va al gimnasio, son bien activos, y utilizan varios productos de ALPS, por ejemplo, utilizan la SFX, las liners con high density, y también está Daniela y Jesep. Un muy buen ejemplo del liner con alta densidad es el Superior Performance Liner. Una característica bastante interesante, se lo puede observar, es que tiene la tela es un tejido sin costuras. ¿En qué nos favorece eso? Al no tener costuras, nos da más estabilidad y lo que nos da sobre todo es que es más difícil que se rompa. Pues normalmente en el pasado algunos tipos de liner se pueden cortar en la parte justo de las uniones. Esto y por eso es interesante la opción de sin costuras. Además, es ideal o recomendado para pacientes con extremidad residual más flácida, más bien flácida. Y una característica que es muy interesante es que el tejido tiene una elasticidad vertical reducida. Esto nos ayuda a reducir, en cierta medida, los movimientos verticales o el pistoneo. Y el gel de alta densidad es recomendado para pacientes activos, diría yo desde K2 a K4. Sí. Acá está la tecnología del tejido, se ve cómo se fabrica, es muy interesante ver los procesos de fabricación. Esto nos da la posibilidad de producir sin costuras, como vimos recientemente. Nos da también, que eso es muy interesante, el controlar la tensión, tanto movimiento vertical como la parte distal. Se puede integrar la matriz con el liner con el pin y nos permite también personalizarlo. Hay unos diseños muy lindos. Uno de estos liners con esta nueva tecnología es el EcoLiner, que además de ser sin costuras, tiene una tela reforzada con unos hilos pretensados que sobre todo lo que buscan y generan es reducir la elasticidad vertical. En cuanto a la estructura distal, tiene una forma de U, que esta también nos ayuda a reducir la elasticidad y nos controla sobre todo la desviación distal. Este tipo de liner es recomendado para pacientes con extremidad residual tónica. Ahora vamos a ver lo que es el liner de silicona o el Silicone Pro Liner. Es una cosa que la primera impresión que tenemos de este liner es cuán liviano es. Cualquier paciente, protesista, doctor que lo agarra, lo primero que dicen, qué liviano. Es la primera sensación. La silicona, como lo sabemos, y varios estudios que lo demuestran, da siempre un efecto de enfriamiento. O da es como más fresco, hace lo opuesto de la sensación externa. O sea, se hace calor afuera como de una frescura interna. Y una característica bien interesante en esta silicona en particular, que tiene muy bajo el nivel de fricción. Tiene una quinta de fricción de lo que es otras siliconas. Además, tiene una estructura distal en forma de U, con una tela reforzada, y estos hilos pretensados. Todo esto, ¿qué es lo que hacen? Ayudan a reducir el pistoneo sin lograr ningún tipo de restricción del flujo sanguíneo. Este tipo de tejidas sin costuras genera una mayor libertad y lo hace que sea también relativamente fácil calzar y quitar. Acá están los estudios que tenemos que nos muestran, en comparación con otras opciones de silicona, que el coeficiente de fricción es muy bajo, tiene 80% menos fricción que otras siliconas. En cuanto al sistema de vacíos, las opciones o soluciones que brindamos desde ALPS es el uso de las rodilleras, la liner con una superhipovárica, el Smart Seal, que es para un vacío no elevado, y el sistema de bombeo integrado con expulsión de aire, que es más bien para un vacío elevado. Ahí vamos a ver en detalles. En cuanto a las rodilleras, tenemos varios tipos de rodilleras para todo liner tiene su rodillera, pero en particular cuando estamos en los casos de pacientes más bien activos, K3, K4, en mi opinión, la mejor rodillera que tenemos es la SFX. Se ve el diseño y claramente los pacientes la
y los protecistas la saben, la encuentran como algo muy bueno. Las características que tiene es el tejido que es sin costura, con los hilos pretensados, esos 30 grados de preflexión al doblar la rodilla, nos ayudan a doblar la rodilla con mucha facilidad, y tiene el gel de alta densidad. Además, se puede utilizar en el agua. Siempre, como siempre, si es agua salada, es recomendable enjuagarlo con agua dulce después, si alguien estuvo en el mar. En cuanto al sistema de vacío, la opción para vacío no elevado son las bandas hipobaricas. Estas están integradas, se agarran muy bien a la superficie del encaje, crean así un sello, mantienen el vacío y no generan ninguna constricción en el flujo sanguíneo. Este tipo de tela reforzada con los hilos pretensados reduce la elasticidad vertical, sobre todo en el extremo distal. Otra característica es que la pared interna se adapta muy bien al muñón, utiliza el gel de alta densidad y es ideal para pacientes activos. Es muy importante con este liner, ya que es el liner más complejo en cuanto a la selección de pacientes, la selección de un paciente con muñones 3/4 o medios largos y utilizar lubricante. Ya vamos a ver video del tema del lubricante, pero sí o sí es para pacientes activos. Estamos hablando de K3, K4 y con muñones 3/4 o largos. Sí. Acá vemos un video hecho por Mateo que nos muestra lo difícil que es poner el liner sin utilizar el lubricante. El lubricante es 70% alcohol y 30% de agua. Ahí se ve, es bastante difícil. O sea, con lubricante ahora. Es interesante cuando vemos la parte de cómo lo utiliza con el lubricante, también observemos dónde él pone el lubricante. Ahí se lo ve. En las bandas, en la parte del límite exterior. Un pequeño masajeo. Y bastante más fácil. Ok. En cuanto al sistema de vacío elevado, la opción que proveemos es las bombas integradas de expulsión de aire VIP. Esta es una silicona de grado de médico con 2 válvulas. Se activa al apoyar el talón y genera el vacío al levantar el talón. Esta nos genera un vacío elevado que estabiliza el muñón, reduce o acomoda las fluctuaciones del volumen diarias, con lo cual también se reduce el pistoneo. Además, otro de los beneficios que generamos con este tipo de sistema de vacío elevado es que nos mejora la circulación sanguínea y nos da una mayor estabilidad en el muñón. Y logra un contacto total continuo. Hay 2 opciones. Está la opción de bajo vacío, que sería la verde, de 5 a 7 pulgadas de mercurio, y de 10 a 12 pulgadas de mercurio. Vamos a ver un video cómo se hace el encaje y la laminación con este tipo de vacío. Estamos trabajando, ya hay varios otros videos que muestran en más detalles cómo hacerlo, porque es una solución espectacular, sobre todo cuando estamos hablando de que uno de los pocos sistemas que se puede tener un paciente de mediano nivel de actividad, un K2, y que tenga esa solución del vacío elevado, a un costo también moderado. El tema es también el técnico, el protecista, que también podemos pasar los pasos, los pasos que se va haciendo, estar familiarizado con el proceso de laminado y el proceso de creación del encaje. Vamos a ver cómo se fabrica el socket definitivo, los componentes que se utilizan, liner, adaptador. Vamos a preparar el positivo para la laminación. Ponemos el dummy.
Pasamos. Le ponemos la arcilla. Estamos positivo, lo preparamos para la animación. Esta es una de las opciones. Hay distintas técnicas según los protecistas. Escuela. Cargamos las fibras. Ahora hacemos la laminación. Usemos el método preferido, estoy acostumbrado. La silicona. Se le saque el aire. Esto es importantísimo. Si el adaptador no viene con un agujero, hay que hacérselo, porque ahí es donde va a salir el aire. Es importante ver, ahí es donde va a salir el aire. Es interesante ver cómo lo hay. Ahí está. Se lo ve cómo se lo coloca con el contacto verde haciendo contacto con la piel, con el paciente. Y el otro es donde sale el aire, tiene la válvula que hace la extracción del aire. Ahí estaríamos. Ok. Otra opción más simple, para estos cambios de volumen, se puede utilizar una o varias, son la utilización de una media protésica. Dentro de las alternativas que tenemos son las fibras, una son la tecnología Colmax, son bastante frescas y cómodas, de 1, 3 y 5 capas, nos ayudan a adaptar estas fluctuaciones del volumen y el material se mantiene la forma durante el tiempo, sin estiramiento mínimo y no se apelmazan. Está la opción para los liners con pin, con el orificio reforzado de plástico. Esto nos evita que se desgaste la costura, sobre todo en la parte distal. Esto es interesante, los PadSeal, los PDS, que son una silicona suave de grado médico, lo que hacen que ayudan a mantener la forma en el paso del tiempo y no generan un mejor contacto total. Es bueno que haya distintas medidas, distintos tamaños, porque también la zona distal puede ir cambiando de un día a otro o a través del tiempo. El Skin Reliever o el NCP es el gel con antioxidante, solo que un poquito más pequeño, es de 3 a 1,5 milímetros cónico de espesor. Tiene todas las características de antioxidante o de gel que estuvimos hablando, que nos elimina o ayuda a reducir esos esfuerzos de sellamientos. Esto también nos ayuda muy bien a adaptar hasta cierto nivel las fluctuaciones del volumen y nos pueden salvar, también con combinación con medias, el tener que en algunos casos generar un encaje nuevo. Y se puede usar con cualquier tipo de materiales o liners o medias. Esto es importantísimo. Es fundamental hablar con los pacientes y comentarles tanto del lavado del liner como del cuidado como su mantenimiento. Es muy importante lavarlo con agua tibia y jabón neutro, enjuagarlo abundantemente. En cuanto al tejido externo, se lo puede hacer con un detergente neutro y el lavarropa con una temperatura de 30 grados centígrados. Y también importante al final, secarlo con un trapo limpio. Es una recomendación que una vez por semana se le pase un paño con alcohol y nunca, por favor, dejar el liner de adentro hacia afuera, porque ahí es donde se rompe, sobre todo si se lo deja en el sol o en superficies calientes, una calefacción, ahí se empieza a rajar el liner, si se lo deja dado vuelta.
Esto es un resumen de las indicaciones clínicas. Como dijimos, para bajo nivel de actividad, los pacientes con diabetes es el Easy Liner, ya con la piel más sana, el General Purpose Liner. Ya tenemos una actividad media, tenemos varias alternativas. Tenemos desde el Ecoliner, Superior Performance Liner, es excelente. Y cuando queremos un material un poco más fresco, la silicona. Y en los casos de alta actividad, la silicona es una buena solución, porque tiene menos elongación y además de ser material en general bastante más fresco. Y tenemos la otra opción, como el Superior Performance Liner con el gel de alta densidad, o cuando queremos un sistema de vacío no elevado, el Smart Seal. Esto es muy lindo, es un app y también está la página web. Los invito a que se puede ver tanto con Android como con el sistema de Apple, de iPhone, sí, de Apple. Y bueno, ahí está en la página web y les voy a mostrar rápidamente cómo funciona, si la tecnología me lo permite. Bueno, aquí. New Share. Oh. Un segundo. Siempre un desafío cuando hay que cambiar de filmina. Acá está. Genial. Bueno, esto es lo mismo que está en el app. Personalmente me gusta más en el app. Está Easy Liner. Uno pone Easy Liner y ahí aparece. Vamos a ver. Vamos a hacer un ejemplo. Según el nivel de amputación, seleccionamos el nivel de la amputación. Vamos a ver un trastibial. La longitud del muñón. Vamos a ver uno corto. El nivel de actividad. Vamos a ver bajo. Forma y volumen del muñón. Muñón, vamos a poner regular. Condiciones clínicas. Diabético, piel sensible. Y vamos a ver qué nos recomienda. Acá nos da la opción, ¿qué es lo que queremos? Algo más importante, el confort o el chic. Vamos el confort. Ahí nos da la opción desde el Easy Liner y distintas alternativas de rodilleras. Okay. Si volvemos acá, por ejemplo, podemos ir al opuesto, buscar un transfemoral, un muñón largo, nivel de actividad alto, un muñón huesudo y volumen. A ver. Nos da un liner con alta densidad, el Superior Performance Liner. Interesante. Y el lock. Otras opciones también, el Streamliner, las medias para el volumen, etcétera, etcétera. Ahí estaría la parte, un segundo. A ver. Para poder volver. ¿O no? No. Disculpen, un segundo. Me cuesta siempre esto de pasar de una página a otra. Acá está. Ok. Genial. Ahí estamos. Bueno, y ahí estaría la presentación. A ver. Muchísimas gracias.
Y bueno, las preguntas. Gracias, Juan. De nada, Entonces gracias. tenemos por acá una primera pregunta. Vamos a empezar contigo, ya estás ahí fresquito, y nos preguntan si Alps tiene alguna solución en liner para colocación en desarticulados de cadera, si son sobre medida, individuales o hay tamaños estándar, y si no se tienen, pues si están en desarrollo estos productos. Muy buena pregunta. El único liner que hace diferencia entre transtibial y transfemoral es el Smart Seal, el que vimos con las bandas hipováricas que tiene el vacío no elevado. Los restos no se hacen sí diferencia de liner. Específicamente, quizá la doctora debe saber más que yo. Y no, Alps no ofrece liners para desarticulados de cadera. Realmente sí lo vamos a revisar. Por ahora ninguna de las empresas en el mundo las está ofreciendo. Tenemos empresas en el mundo que nos hacen liners bajo medidas, dependiendo de las necesidades, pero Alps no es una de ellas. No usualmente porque es que eso genera un gran sobrecosto en las producciones y es un solo liner. Básicamente. Pero recordemos que esto todavía no tiene evidencia científica. Estamos haciendo pruebas, estamos mirando, estamos revisando, estamos intentando mejorar el confort de los pacientes. Ya hay algunas cosas descritas, pero no hay una recomendación fundamental para usar liner todavía porque no tenemos como todavía la suficiente evidencia científica como si lo hay para las recomendaciones, digamos, de cada uno de los componentes. Pero llegará su momento, claramente. Llegará su momento. Yo creo que no estamos muy lejos de eso. Sí, realmente en los últimos años la evolución por las investigaciones que cada una de estas empresas que nos ofrecen productos están adelantando. Creo que hemos avanzado mucho y esperaríamos, como usted dice, doctora, seguir avanzando en este tema. Otra pregunta que nos dejan por acá, y la voy a reformular un poco, doctora, quizás sería desde el punto de vista cuando usted recibe para liberar una prótesis para desarticulado de cadera o para alguien con un muñón transfemoral muy corto, nos preguntan acá qué serían las consideraciones biomecánicas en ese socket para dejar la posición de la articulación de la cadera, pero si este elemento residual que tenemos en el paciente tiene mucho tejido o tiene un tono normal, ya sea en desarticulado o en transfemorales muy cortos. Aquella complicación que puede haber biomecánica o técnica de ese tejido que se tiene. Que tenga un tono normal, no. Yo todos los niveles que he visto de nivel tiene una redundancia de tejido bastante más significativo. Usualmente las recomendaciones, y me la acaba de confirmar uno de mis compañeros de equipo, que yo tengo mi equipo de trabajo, que es de 5 a 8% en la reducción cuando estás haciendo el socket. Siempre hay que dejar una interfase en termoplástico que le permita al paciente mayor confort. Y la cadera siempre debe ser una cadera anterior, ¿sí? Hay caderas medias, entonces uno siempre debe dejar específico en la fórmula. ¿Por qué? Porque si coloco componente articular de cadera, le dejo, por ejemplo, acá, le dejo abierto a el componente articular de cadera que le caiga, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Cómo empiezan acá el sistema de seguridad en salud a hacer como cotizaciones? Pues si me dice componente articular de cadera, pues yo le meto una mecánica, ¿sí? Porque pues va a reducir costos. Claro, va a reducir un costo, pero es que eso a largo plazo es un sobrecosto porque va a ser una prótesis que no va a funcionar, ¿sí? Entonces, o que el paciente va a tener un patrón de marcha tan desgastante que va a usar la prótesis no como nosotros soñamos que lo haga, ¿sí? Entonces es componente articular de cadera anterior, ¿sí? Y ya, listo. Y muchas gracias. Justo como usted lo menciona, la importancia del trabajo en equipo para retomar y ver en estos casos, o en los casos que se salen de esos parámetros comunes, o de esos parámetros estándar que tenemos y decimos para estos tipos de pacientes o con estas amputaciones vamos a trabajar así y así, pero sabemos que siempre tenemos excepciones. Y justo como lo menciona, la importancia de trabajar en equipo, tanto
fisiatra, terapista, rehabilitador, protecista, en este caso de las empresas, que son los que nos escuchan a veces que decimos qué es lo que deseamos tener como profesionales y pues ellos ya tienen que trabajar en buscarnos esas soluciones. Creo que por el momento no tenemos otras preguntas, creo que ha quedado bastante clara la información. Y sí, invitarles a los compañeros que se encuentran conectados, más adelante les estaremos enviando una encuesta para conocer qué otros temas les gustaría que estuviésemos conversando, ya que es importante que podamos tener más espacios de este tipo. Como dice la doctora, hagamos espacio para la familia, para descansar y dejar el trabajo guardado, pero también que podamos hacer espacio para nuestra formación. Tenemos por acá otra pregunta, creo que para usted, doctora. Estoy leyendo, dice Miguel Loaiza. Buenas tardes, tengo un caso particular, espérate que se me fue. Tengo un caso particular de un paciente de 9 años con la ubicación de la articulación de cadera. La alineación sagital se manejaría igual de un desarticulado de cadera o varía en algo. No, se maneja igual. Acuérdate que empiezas con la alineación de banco, después haces la estática y después te vas a la dinámica del paciente. Como es un niño, entonces si es su primera prótesis, déjale una alineación voluntaria, es decir, deja que el vector de fuerza pase un poco más anterior de lo que desearíamos en la rodilla, para que él empiece a hacer la adaptación mental de que allí tiene una rodilla. Si es un niño, ¿sí? Que ya ha usado prótesis, porque cuando están más chiquitos uno empieza con las rodillas de bloqueo a la extensión, ya, métele, es una rodillita, sabes que no tengo en la cabeza si tengo rodilla hidráulica pediátrica tan chiquita, no tengo en la cabeza eso. Nos tocaría verificar porque tocaría tener en cuenta la altura del niño, ¿sí? Si la cadera nos va a dar los espacios suficientes con la rodilla y con el pie. Tocaría averiguar eso. Escríbeme el correo y yo el lunes, en horario laboral, te doy una idea de ese caso. Porque necesitaría saber la altura del perfil si tenemos una rodilla así disponible y me confirmas en qué país estás, porfa, para confirmar con las empresas de ese país si están disponibles, porque a veces están disponibles en otros países, pero en algunos no. Pero si vas a hacer la configuración como es un niño, déjale una alineación voluntaria, deja que el vector de reacción pase un poco más por delante de lo que desearíamos y después en la medida en que él vaya creciendo lo vamos ajustando. Ah, mira, acá me está confirmando Majito que sí que tenemos total ni junior. Ok, pero ¿sabes qué nos toca mirar, Majito? Si el niño nos da la altura, porque no sé si tiene otra patología. Pero de alineación puntual, dejarlo una alineación voluntaria se llama, que es dejar el vector de reacción a piso un poco más, que pase un poco más adelante de lo que desearíamos del eje articular de la rodilla, para que le cueste un poco más flexionar la rodilla mientras logramos todo el proceso de adaptación y rehabilitación del patrón de la marcha. Ah, mira acá, la Teca Junior, pero no son hidráulicas. Ok, tocaría revisarla y me tocaría revisar todas las pediátricas y solucionamos el caso. Ah, ok. Listo, Miguel, me escribes y lo revisamos sin lío. Lo revisamos sin ningún lío, me escribes y yo el lunes hago la revisión en la mañana y te lo envío, ¿vale? Igual, No sé. déjalo Dime. Perdón, doctora, no, nos dejaba por aquí otra pregunta que teníamos antes, que asociada a la respuesta anterior, decía que cuando se refiere a articulaciones de caderas no mecánicas, ¿cuáles serían y si algunos ejemplos? Articulaciones de cadera no mecánicas, hidráulicas, no, pero no les doy nombres. Yo no doy nombres de empresas en las charlas no. Ok, No, escríbanme y cuando se se las refiere a las no respondo. mecánicas se está refiriendo a las hidráulicas. A las hidráulicas. Recordemos que los sistemas de comportamiento de las rodillas son básicamente los mecánicos, los que son por fluidos, ¿sí? Estamos hablando de rodillas. Por fluidos que van los neumáticos y los hidráulicos,
perdón, los neumáticos sí, y los hidráulicos y los microprocesadores. Estamos hablando de rodillas. De caderas tenemos mecánicos, hidráulicos. Y algunos de las nuevas generaciones de los hidráulicos tienen asistencia a la extensión. ¿Sí? Entonces le ayuda mucho más al paciente. Y hoy por hoy se usan anteriores. Camajo me acaba de mandar la de que me acabo de mencionar. Ah, ok. Son como las TECA usuales, pero para pediátricos. Y ahí están las recomendaciones de alineación. Las voy a bajar y te las paso cuando me escribas, ¿te parece? Para que podamos ayudarte a solucionar ese caso. TECA pediátrico. Acá ya lo guardé en el computador. Entonces me escribes y ahí te ayudamos a solucionar el caso con mucho gusto. Si necesitamos equipo multidisciplinario o algo, con muchísimo gusto lo conseguimos y te ayudamos. Ok. Y había otra pregunta por acá. Creo que esa es la última que teníamos. Ah, sí, sí, era de la que tú me dijiste, sí, ya. Pero igual quedan abiertos y cualquiera de los participantes, si quieren realizar preguntas, la doctora les compartió su correo, Juan también. De igual forma, la grabación de esta presentación, de este webinar, lo vamos a colocar en el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias de la Rehabilitación y les vamos a colocar los contactos también de los expositores por si ustedes tienen alguna consulta que realizar. Agradecemos su tiempo, doctora Juan. Siempre son muy aprovechadas estos espacios y esperamos seguir teniendo más. A todos los participantes también los invitamos a estar pendientes de las próximas invitaciones que hagamos. Les deseamos un buen fin de semana, que descansen y tomen energías para la próxima semana. Muchísimas gracias. Descansen. Gracias a todos.